Me presento, mi nombre es Ana Álvarez, yo soy directora de Fundación Avon y también miembro del GDF. Y hoy alguien con fe infinita en mí, después de lo que escuché hoy, creyó que podía sentarme a conversar o tenía la posibilidad de conversar acerca de qué es esto de ser vanguardia en la búsqueda del bien público y de generar una conversación entre distintos actores que están sentados y sentadas en distintos lugares y que intercambiemos, que veamos qué pensamos, que en vivo nos abramos a esta conversación que Argentina necesita. Porque si hay algo que tenemos fe infinita es que Argentina necesita todo lo mejor. La Argentina y por sobre todo, cada una de las personas que forman parte de esta Argentina, porque nadie tiene que quedar atrás. ¿Vieron que fue rápido? Yo voy a invitar a las 4 personas que hoy me van a acompañar. Por un lado, voy a invitar a Rómulo Bertolla, Chiqui, ya está, lo habilitamos en este momento, director de Pensaer y presidente de Fundación Rosario. Chiqui, bienvenido. A Carlos Torrendel, secretario de Educación de la Nación. A Clara Mucio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y a Augusto Zampini, sacerdote, abogado y teólogo. Pero denle un aplauso, no saben lo difícil que es acá arriba. Bienvenido. Nos sentamos así. Sí. ¿Están bien ahí? Me pongo acá en la punta. Esto no está preparado. Hacemos así los miro. Dale. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Intimida un poquito, ¿no? Es así como mucha gente. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo sería la vanguardia de este bien público que Argentina necesita. Pero me voy a tomar una licencia porque charlamos y me fui conociendo, con algunos me conocía previamente, pero Augusto, te necesito un minuto. En un minuto. No, bueno, tenemos un poco más. Pero si tuviéramos que definir, porque está esta cuestión, bien común, bien público, bien privado, bien público. Si lo tenemos que explicar para todas las personas que están, ¿qué es? Siempre le hacen la pregunta más difícil al cura, ¿no? Igual. Sí. Porque los economistas te van a distinguir los bienes privados y los bienes públicos porque si son exclusivos, si es solo para mí, privado, si es, bueno, un uso, o si son rivales, ¿no? Mi auto es mío, pero el alumbrado de Figueroa Alcorta, bueno, es público. Después los juristas te van a distinguir un montón de tratados sobre el uso y el dominio de los bienes, de acuerdo si es público o privado. Y después los que son más espirituales, o la iglesia, te va a hablar del bien común, que no es ninguna cosa ni la otra, sino las condiciones para que cada individuo, instituciones y toda la sociedad florezca con la naturaleza y no a costa de ella, ¿no? Pero fíjate que en todas estos lugares, tanto sea lo económico como lo jurídico o lo espiritual, hay híbridos. Me encantó lo de Ricky, no hay ningún absoluto. Y en todos tenés personas, por ejemplo, como Eleanor Ostrom, la primera mujer a ser premio Nobel de Economía, que habla de bienes comunes, porque te dice, bueno, por ejemplo, una zona de pesca, un río, el aire, podemos llamarlo público, más que nada es común, porque se necesita otra administración, etc. Pero yo me voy a quedar, Anita, con algo que dijo Javier, que no estamos acá para aburrirnos con distinciones académicas. Entonces quisiera tomar por ahí la parte espiritual para arrancar, o no sé si puede servir, que es esto de poder llamarlo bien común o bien público, pero en el fondo es cómo hacer, si es un bien, primero bien, ¿no? Me gusta lo que dijo la palabra bien. Si es un bien, creo que es lo opuesto a un mal. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese bien crezca y no se quede? Porque si es un bien, necesariamente tiene que crecer, ¿no? Entonces, tanto el privado como el público, que están necesariamente conectados. Y si crecen los dos, las condiciones, para que crezcan los dos, tiene que haber condiciones de bien común. Si no, no crece ni uno ni otro, ¿no? Entonces, para que sea un bien, tiene que crecer. Si se queda solo, como lo dijo Ricky Doldón, bueno, no es bien. Y de nuevo, público significa, más allá de las distinciones académicas, creo, no sé, me parece, que todos podemos entender que hay una dimensión comunitaria, hay una dimensión que no es exclusivamente mía o de mi grupo, ¿no? Eso es más que nada la noción de lo público. Entonces,
si mi bien, aunque sea privadísimo, está conectado también con el bien del otro, la vanguardia que necesitamos, o un crecimiento económico que desesperadamente necesitamos, ¿podemos hacerlo a costa de los bienes de los demás? ¿O podemos hacerlo con mi propio bien y no con el bien de los demás? Que sería como agrandar la exclusión social. ¿O podemos promover un bien verdadero, mío, privado o público, a costa de la naturaleza, a costa del bien que permite que los demás bienes crezcan? Yo creo que no. Entonces, por ahí, espiritualmente decimos que para que haya una verdadera economía de vanguardia o una administración de la casa o economos, tiene que estar conectada con la ecología, con la oikolo, con la vida de la casa. Y en la vida de la casa y tanto en la administración existen cosas más privadas, cosas más públicas y cosas comunes. Pero ambas, lo bien y lo privado, no puede crecer si no hay una dimensión común o una base común, ¿no? Llamala espiritual, llamala económica, llamada de posibilidad de desarrollo, de capacidades, de psicológica, de creatividad, lo que fuere. Pero sin esa base común, ni lo público ni lo privado pueden interactuar porque se dividen en vez de generar sinergias. Traes el concepto de comunidad al de bien, ¿no? Digo, por eso lo digo espiritualmente, porque nosotros pero tenemos comunión, comunidad. y tiene que ver con la comunidad y por eso te lo puse y me hizo pensar en una pregunta que Javier hace en el libro, me la anoté tal cual, y yo no los conocía, digo, con Clara alguna vez, pero después no me conocía con nadie. Y cuando me iban introduciendo y empecé a ver qué preguntarles a cada uno, encontré esta pregunta y creo que puede ser disparador de lo que quiero conversar con cada uno. A partir de también esta línea que trazó, gracias, no fue porque eras el cura, es decir, me pareció cuando fuimos charlando que podía venir por ahí, que era qué rol puede desempeñar quien tiene alguna responsabilidad organizacional para que la orientación del bien público sea tan relevante como la consecución de su propia misión. Y ahí, Chiqui, voy con vos. Ya te digo, Chiqui, ya estamos. Vos liderás una empresa y una fundación y desde estos dos lugares te quiero preguntar qué supone para vos buscar el bien público y cómo lo definís, lo haces en tu vida cotidiana. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias GDF. La verdad que me siento muy a gusto acá. Aparte hay muchos amigos acá presentes, así que para mí es un placer poder compartir acá. Y después de escucharlo a Ricky es como transitando las ambigüedades, digamos, ¿no? Cómo se transita eso de los sombreros. En mi caso personal, vengo trabajando esta tensión desde hace casi una década, ¿no? Entre lo que es ser empresario y formar parte de organizaciones de la sociedad civil. Y claramente a veces lo que a priori parece que el sesgo son cosas distintas, ¿no? O sea, lo que desde la empresa abordamos o lo abordamos de una organización social o a veces a título personal, muchas veces parece que no están alineados. La sociedad está fragmentada en algún punto, ¿no? O sea, nosotros tenemos a las empresas con todas sus áreas, el Estado con sus ministerios y sus secretarías, las organizaciones sociales con distintos focos, la ciudad, en mi caso soy arquitecto, entonces la ciudad con esa ciudad formal e informal que parece que no coexiste y no cohabitan en un mismo espacio. Hace casi 10 años, cuando nosotros fundábamos nuestra empresa, una desarrolladora inmobiliaria en la ciudad, radicado en Rosario, casi en paralelo fundábamos una organización social que se llama Los Tigres, que trabajamos con chicos en situación de vulnerabilidad y deporte. Entonces es muy interesante porque yo fui viviendo desde muy temprano que esa gestión de esos dos momentos, esas formas de ser, tenían tensiones y fricciones, ¿no? Ambigüedades, trayéndolo un poco a Ricky acá. Y lo mágico de eso, que el único punto en común era yo, ¿no? Justamente queriendo encontrar ese propósito y ese sentido. Mientras que en la empresa gestionaba recursos, crecimiento, desarrollo, ¿viste? En la organización social gestiona muchas veces escasez, ¿no? Mientras que en la empresa gestionás eficiencias y gestionás procesos, en la organización gestionás ese amateurismo que muchas veces sucede, ¿no? Sin embargo, lo que en la empresa gestionaba de un modo mecanicista, muchas veces fragmentado, en la organización social gestionaba de un modo ágil, de un modo mucho más centrado en el valor, ¿no? En un modo mucho más abierto. Y cuando en la empresa uno trabaja en desarrollarme, un poco como trabajaba, ¿no? Que decía, en mi propio ser,
en la organización social trabajás en desarrollarnos, ¿no? Entonces, en esa tensión, en esa ambigüedad, es que fui creciendo esa dimensión más sistémica de cómo poder abordar ese desafío que muchas veces enfrentamos. Por suerte, tiempo después, en una visita de Pedro Tarac por Rosario, me encontré con este movimiento del triple impacto, ¿no? Esto de empresas que promueven no solo el impacto económico, sino también ambiental y social, esto que se denomina y se certifica como empresas B. Y ahí pude empezar a encontrar un poco cómo poder empezar a articular estos dos mundos que hasta este momento parecían cuestiones separadas, ¿no? Yo siempre digo que en algún aspecto, y seguramente muchas personas que están acá, te sentís medio Dr. Jekyll a Mr. Hyde, digamos, ¿no? En esa dicotomía entre dos formas de ser o de pensar y de sentir. Entonces, de golpe ahí pude encontrar un modo para poder empezar a articular. En el 2020 nos certificamos como la primera desarrolladora inmobiliaria del país. Y ahí empecé a trabajar sobre este concepto ya de el bien común o este bien público, pero desde la empresa, ¿no? Entonces ahí empecé a encontrar otra dimensión y donde podés empezar a alinear propósito, digamos, casi vocación personal con propósito de empresa, ¿no? Pero que no se resuelve de un modo, digamos, certero, ¿no? Claramente sigo transitando cuáles son esas fricciones. Hoy nosotros... Desde la empresa estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con la integración sociourbana, entendiendo de que el mercado me pide que, digamos, operemos dentro de lo que es la parte de la ciudad formal, pero que la ciudad se compone también de una ciudad informal, la cual nosotros tenemos recursos y capacidades para poder ir a operar y trabajar. Entonces, desde una mirada, bueno, pero ¿y cómo lo operamos desde la empresa, no? O sea, con todo ese saber que teníamos, ¿qué herramienta vamos a poner a disposición? Y ahí es donde se genera esa innovación que traigo del mundo de la organización social y que hablaba también Ricky, que es la conversación, ¿no? Es la palabra y puesto de modo más táctico o estratégico, es la articulación como modo de intervención en esos espacios. Entonces, de golpe, como empresa, poder articular con el Estado, poder articular con otras organizaciones sociales, con otras empresas, con un foco tan específico, nos empezó a desarrollar nuevas herramientas que a lo mejor hasta ese momento no teníamos, ¿no? Y a partir de también empezar a enfocarnos un poco más a cuál es el punto que queríamos lograr. Hoy estamos trabajando en vivienda, educación, empleo, y poder tangibilizar, un poco lo decía Gustavo al inicio, cómo podemos hacer para poder tocar ese impacto, poder trabajar junto con otras organizaciones sociales, Techo, Fonbec, bueno, Los Tigres, organizaciones nacionales, más territoriales, y poder trabajar sobre ver cómo le podés transformar un poco la vida de las personas, pero principalmente no las personas solamente del barrio, sino nosotros mismos en esos procesos de articulación, es un poco esa clave, ¿no? Y esa consecuencia de poder pensar la articulación como modo posible, es que me hace que hoy me inviten a formar parte y presidir un poco la Fundación de la Ciudad, que es una fundación que hace 20 años trabaja en un proceso de articulación público-privada, con un foco ya a nivel más ciudad. Ahora, y un poco... el desafío que implica poder pensarnos en esas distintas mesas de conversación y de articulación, entendiendo cuáles son las propuestas de valor que cada uno puede agregar específicamente en eso, es un tránsito que la articulación claramente nos requiere y nos implica a todos, y es lo más rico, ¿no?, de poder transitar esos procesos. Te escucho, bueno, muchas cosas me vienen a la cabeza, de otras vidas mías, como siempre digo yo, pero vos trajiste dos cosas que me gustaría destacar y le voy a hacer otra pregunta a Gusto. Pero, a ver, me voy a contener. Y vamos a llegar, Carlos y Clara, porque vengo como con esta cabecita que va cruzando. Vos hablaste de articular, algo que parece tan básico que nadie dudaría de que eso tiene que suceder, pero a mí me gustó esto que dijiste del elemento común que te pusiste vos como persona, diciendo, si yo esto hacia acá tiene este resultado, porque esto que miro hacia acá no lo miro para acá, o porque esto lo pienso para algunas personas y para otras no. ¿No? Personas es el denominador común también. ¿Sabes qué pensaba, Augusto? Y por eso te lo quería preguntar, y tal vez sí, en un rato te pido más sombrero de economista y seguimos con el otro, pero ¿sabes qué pensaba? ¿Tenemos mandatos distintos de acuerdo al lugar que estamos ocupando? Puede ser que algo trajo Chiqui, de que uno puede estar dividido en la propia interioridad, no sé, digo, y yo hablé, buscamos fines para personas al final del día, pero los usamos en un espacio para unas, pero en otro espacio no para otras. ¿Estamos divididos? ¿Hay mandatos distintos? Sí.
de acuerdo a una función que uno ocupe, necesita ocupar un mandato. Lo que pasa es que uno puede ocuparlo de manera esquizofrénica o de manera integrada. La palabra creo que es integrada, ¿no? Para una manera esquizofrénica, pongo el ejemplo también para hablar de, bueno, de uno y no acusar a nadie, ¿no? Nosotros en el cristianismo decimos que muchos tenemos una espiritualidad esquizofrénica, o sea, voy a misa o voy al servicio que el domingo, soy buen padre, buena madre, buen esposo, buen amigo, y después de lunes a viernes, business is business. Entonces, claro, eso genera me saco el sombrero, pero me lo saco y me pongo otro que no tiene nada que ver conmigo. Creyendo que estoy haciendo bien, eso sería como una espiritualidad esquizofrénica, ¿no? Ahora, ¿cómo sería una espiritualidad integrada? Bueno, que yo llevo mi pequeña luz, mis pequeños valores, aunque sean un poco con sombras, aunque no tenga toda la verdad, lo que quiero hacer, y lo trate de vivir aún cuando tenga mandatos que trascienden mi mandato más individual o personal, ¿no? Entonces, estas son las personas que pueden regenerar, o sea, que pueden generar riqueza regenerando vida y no generar riqueza destruyendo vida. O que pueden generar un mandato de gobierno regenerando y no yendo para atrás. Porque si uno se pone el mandato de... Entonces yo ahora me pongo el mandato de... Soy presidente del Banco Central. Entonces el dinero no tiene nada que ver con lo público, ¿no? El crédito o la liquidez no tiene nada que ver con lo público. Mi único mandato es que los números, que las cuentas cierren. Entonces eso puede, o sea, sí, mi mandato es ese, que las cuentas cierren, pero que las cuentas cierren, ¿qué impacto tiene en las personas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que las cuentas cierren, pero impactar de manera positiva en las personas? También puede hablarse de educación o de las empresas, pero también puede hablarse de las iglesias. Yo puedo tener un mandato como sacerdote, lo cumplo, y bueno, y después que pase lo que pase. En vez de tratar de integrarlo a la vida, a lo que tenemos en común. Ahora, termino con esta frase. Para integrar lo común, yo necesito una humildad supina. Porque para integrar lo común, yo tengo que estar abierto a un diálogo con lo distinto. Porque y esto es lo que muchas veces caemos en la trampa, ¿no? Yo dialogo, pero con los que son iguales a mí, con los que piensan parecido a mí. Si yo no estoy dispuesto a estar abierto al distinto, nunca, es muy raro que pueda tener esa base común para trascender mi gorra, mi mandato y poder integrarlas. Y esto lo explicaba no solo lo explica desde la espiritualidad, se explica muy bien, pero también Amartya Sen, otro premio Nobel de Economía, hablaba de los distintos hats, ¿no? De los distintos sombreros de identidad. Y él decía, cuando uno se pone un sombrero de identidad, los tiene que cambiar, pero cuando uno cambia y no le queda nada del otro, al menos la marca del otro sombrero, bueno, estamos en problemas. Cuando uno va llevando distintos sombreros a distintos lados, es re difícil, pero es súper gratificante ver que uno incluso va más allá del propio mandato. Y pasan cosas maravillosas. Y yo creo que eso, los que trabajan en fundaciones o más en el ámbito de la sociedad civil, lo podemos ver, porque nuestro mandato, bueno, es ese, es ayudar a otros. Pero el requisito es cómo hacer para integrar distintos gorros en una función y no desintegrarme, no vivir esquizofrénicamente. Me encantó y tiene que ver con lo que habías traído vos, Chiqui, ¿no? De que es difícil, no sé si se compone un sombrero nuevo o elegimos una nueva figura, cómo llamarla, ¿no? Pero qué difícil. Me quedo con algunas palabras que voy a ir arrastrando. La que había traído Chiqui de la fragmentación, ¿no? Y vos trajiste la de la regeneración. Hace un poquito escuché un concepto sobre regeneración social que decía que era una fuerza reconciliadora, ¿no? Es como que estamos trabajando en esta fuerza que busca, frente a esta fragmentación, el encuentro. Clara, gran tarea en el gobierno de la ciudad. Y ahí cuando pensaba qué preguntarte y qué me gustaría que puedan escuchar de vos es un gobierno de la ciudad, muchos ministerios, muchas áreas, muchas secretarías, todos enfocados en hacer. Ahora bien, ¿cómo se busca ese bien público, ese bien común, ¿no? ¿Cómo se busca cuando, bueno, es tan grande lo que hay que hacer y son tal vez tantas las necesidades? ¿Es posible buscar un único
el bien común es muy complejo de administrar, sobre todo cuando nos toca desde lo público, porque lo decían antes, ¿no? Esa constante fricción o las tensiones que existen, y la administración de lo público tiene básicamente que ver con eso, con cómo administramos esas tensiones para poder darle a la ciudadanía las respuestas, cualquiera que sea la demanda. Y entonces ahí yo, bueno, desde que soy muy chica que me dedico a la función pública, pero especialmente siempre estuve dedicada tal vez a, como vos decías, a algo muy puntual, al metro cuadrado. Me desarrollé en mi carrera como ministra de Espacio Público, llegué a ser ministra de Espacio Público, pero digo, siempre en espacio público, haciendo ciudad, construyendo ciudades de lo físico. Cuando hablabas de lo tangible, yo siempre decía que lo más lindo que tenía mi trabajo era que podía haber plasmado un proyecto y ver cómo le devolvía tal vez a un reclamo ciudadano esa respuesta rápida. Claro, en estos roles es otro el ejercicio de liderazgo, y un poco tomando lo que conversaban es cómo estar por encima de ese reclamo y de esa inmediatez de lo que nosotros llamamos en la ciudad la administración del metro cuadrado, por así decirlo, ¿no? Del reclamo inmediato, y ver cómo podemos acompañar a los ciudadanos en su trayectoria de vida, ¿no? Y entonces cómo cada uno de nosotros, a través de las políticas públicas que se implementan en la ciudad, podemos estar como en un nivel superior, garantizando tal vez los bienes más preciados que tienen las personas, como la vida, como la educación, como la inclusión. Y creo que hoy el desafío más grande en este rol es intentar introducir esos conceptos a cada una de las distintas áreas de gobierno y a cada una de las secretarías, y que entonces todo eso confluya en una mejor ciudadanía, en una ciudadanía más involucrada, en una ciudadanía en donde la palabra comunidad, como comentaban, tenga valor. Me quedaba pensando, Clara, con esto de si comunidad, ¿cuál es nuestra comunidad, no? Esto que uno trae, y vos pensabas desde espacios públicos, bueno, mi comunidad, la que miro es esta, ¿no? Y cuando uno tiene que llevar a mirar la comunidad como un todo, ¿no? Como una comunidad con distintos, vos hablaste, me gustó mucho de lo inmediato y de lo urgente, ¿no? Como a veces lo inmediato y lo urgente hay que solucionarlo, pero no tiene que hacernos perder de vista lo transformador, lo que efectivamente va a dejar de hacer suceder eso inmediato y urgente. Y ahí, Carlos, bienvenido también. Pensaba desde la mirada hoy, pero también desde tu trayectoria, ¿no? Y hoy creo que hay representadas en esta mesa, pero y en este auditorio, por sobre todo, personas en distintas responsabilidades, ¿no? Desde lo público, desde lo privado, organizaciones sociales. ¿Es posible que busquemos juntas el bien público? Sí, yo los escuchaba. A ver, ahí está. Ahora sí. ¿Por las dudas? No, ahí va. Vamos. Era para mí al final. Parecía que no, pero me tocaba a mí. Es muy interesante lo que comentaron recién, porque me parece que tiene que ver, ¿estamos bien? Sí. Tiene que ver también con una concepción y una formación. A mí me parece que lo que fluye detrás de los tres planteos es una formación que podrá tener distintos matices, pero es una formación humanista. Y cuando uno tiene una mirada humanista, tiene una mirada integral. Y cuando uno tiene una mirada integral, le es más fácil integrar, en definitiva, valga la redundancia. Entonces, me parece que la vanguardia en la Argentina pasa por dejar de estar tabicados ideológicamente, por dejar de reducir. A mí me gusta mucho identificar la palabra ideología con una reducción, con la absolutización de algo que se vuelve todo, pero en realidad es una parte. Entonces, me parece que se puede innovar, se puede articular, se puede integrar, se puede trabajar juntos, cuando más allá de la formación que nosotros tengamos inicial, y formación en un sentido vital, bueno, antes se habló de eso al terminar el panel, no de una formación abstracta que te permite partirte en pedazos, sino de una formación integrada, encarnada, podríamos decir, cuando uno tiene encarnada esa mirada integral, que siempre se puede aprender algo, bueno, por supuesto, nadie tiene la verdad perfecta, la verdad siempre la estamos tratando de conseguir, pero a partir de ese aprendizaje integral uno puede hacer algo que en la Argentina es clave, que yo le llamo todo el tiempo así, tal vez ustedes le puedan poner otra palabra, que es destabicar. En el sistema educativo la tradición es una fuerte tradición de todo partido tabicado,
muy endogámico en muchas situaciones. Cuando hay buenas experiencias educativas es porque se abrió a la comunidad, porque se integró, porque además eso, vuelvo a la palabra anterior, tiene vida. Los chicos se aburren en la escuela porque los primeros que se aburren son los docentes. Eso hay que tenerlo claro. Cuando hay docentes aburridos, hay chicos aburridos. Cuando hay un proyecto escolar potente y los docentes están entusiasmados, integrados con la comunidad, los chicos seguramente también van a estar contentos, integrados y en un proyecto vital que puede requerir esfuerzo, por supuesto, porque aprender tiene sus momentos de alegría, pero también tiene sus momentos de esfuerzo, pero si hay un sentido, si hay un proyecto y si hay vida, ese trayecto, aunque pueda ser arduo en algún momento, se puede recorrer. Entonces, me parece que el desafío de la Argentina hoy, por lo menos a mi modo de ver en educación, está en esta lógica que nosotros hemos explicado de pasar del Estado educador a la sociedad educadora. Lo cual significa no que no hay Estado, sino que el Estado tiene un rol, pero no es absoluto, tampoco la escuela tiene un rol absoluto en el siglo XXI, porque sencillamente en el siglo XIX o XX nuestra Internet estaba en dos lugares físicos, que era la lógica de aquella sociedad moderna, el lugar físico de la escuela y el lugar físico de la biblioteca popular. Cuando yo me encontraba con el mundo, salía de mi mundo particular, sobre todo si no tenía recursos, que era la mayoría de la población, bueno, tenía que ir a la escuela o a la biblioteca popular, y ahí me abría al mundo. Hoy no necesito irme a un lugar específicamente para abrirme al mundo, por lo tanto la educación es algo más amplio y más complejo que solo la escolarización, la biblioteca estará, pero ya forma parte de un ecosistema mayor. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es integrar la escuela, el sistema educativo, al contexto, equilibrándolo, integrándolo, por supuesto, de tal manera que a partir de ahí podamos dar una mejor educación con proyectos que nos permitan destabicarnos, digamos. Y la política educativa tiene que ser eso, integrarnos. Hemos desarrollado también, no es una propaganda, pero un ejemplo concreto de lo que estamos haciendo en el Ministerio de Capital Humano, que es una muy fuerte articulación con la sociedad civil, bueno, como algunos de ustedes saben, y en particular diseñar las políticas educativas con integración de la sociedad civil. Entonces, esto también es vital justamente para dejar de generar dicotomías y poder desarrollar proyectos articulados e integrados en la sociedad. Habría encontrado el nombre del sombrero, que podría ser una mirada integral, ¿no? Esta posibilidad de no mirar así. Yo siempre digo que cuando uno mira integralmente es un viaje de ida, ¿no? Es difícil que uno pueda mirar de otra manera las cosas sin mirar con ese 360. Esto de a todas las personas que forman parte de la comunidad. Y algo hablamos de bien público, ¿no? De que nos lo definió, fuimos viendo las distintas miradas, pero yo cuando me invitaron a hacer esto, no sé ustedes, pero la palabra vanguardia, se me prendió la chicharra. Y algo trajo hoy Ricky de la vanguardia, que yo me fui anotando cuando él dijo, si soy la vanguardia no me di cuenta, vieron que trajo esto de no me doy cuenta. Empecé a buscar el origen de la palabra vanguardia, que era quienes en una guerra iban al principio, ¿no? Iban determinando la estrategia. Y la verdad es que me gustó también pensar en ese concepto de quien va mirando una estrategia, pero para una comunidad, ¿no? Él habló y Javi lo trajo del movimiento, de esa vanguardia que va en comunidad buscando por dónde, que va conversando, que no deja a nadie afuera y que la va integrando. No es una vanguardia de alguien que va solo, ¿no? Está más individualista. Entonces, hablamos de bien público, ahora me gustaría hablar de vanguardia, y dentro de esa vanguardia, como líderes, como personas que lideran, Clara, yo quiero saber, porque qué desafío adicional es ser vanguardia desde el sector público, ¿no? Y tu visión personal de todo lo que se demanda para eso, digo, ¿cuáles son los desafíos de ser vanguardia en el sector público? Wow, si tuviera la respuesta... A ver, igual quiero retomar un tema que decía Charlie, me parece central ahí por el tema de la articulación, y voy a tratar de terminar con tu pregunta. Esto de pensar el Estado, que el Estado tiene que cumplir un rol específico, y creo que ahí hay una limitación muy grande que tenemos nosotros como Estado en esto de escuchar, de ser humildes desde el desconocimiento de distintas temáticas, escuchar a la sociedad civil, a las empresas, involucrar a todos dentro del mismo paraguas para encontrar soluciones concretas, ¿no?, a las demandas de la comunidad. Y volviendo, digamos, a conectar tu pregunta con lo que hablábamos antes, creo que el desafío de la vanguardia es poder mirar más allá.
¿no? Y estar siempre un paso adelante, incluso aún ante los desafíos que presenta poner sobre la mesa temas que no se están hablando y temas que son invisibles para la sociedad, porque tal vez algún segmento de la población no tiene voz, y ahí tomando un poco de que es muy difícil escindirse lo que uno es, lo que uno trae, lo que uno viene a hacer. Aprovecho en este propagandístico que decía Charlie, pero para contarles algo personal. Cuando Jorge a mí me propone ser su compañera de fórmula, yo estaba atravesando una situación personal con un hijo enfermo muy complicada, entonces me debatía en si voy a poder dedicarle a esta función que para mí es mi propósito, mi vida, mi estilo de vida, lo que la ciudadanía demandase. Y entonces en ese ir y venir de pensar en un momento de compleja, digo, en donde mi hijo se estaba debatiendo la vida y la muerte y yo decía, ¿qué voy a hacer con esto? Dije, bueno, voy a hacer de esto mi bandera. Y entonces cuando Jorge me propone, le dije, hay algo que en la ciudad no se está trabajando y que hace muchísimos años está oculto, está invisibilizado, que es la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, esto de poder salir, ¿no?, de la coyuntura, de lo inmediato y poder empezar a pensar en una ciudad que realmente sea inclusiva, que realmente acompañe al 16% de la población que tiene la ciudad, pero incluso también en la Argentina con políticas concretas, con acciones concretas. Y entonces poder también conectar lo que uno es, lo que uno trae, el propósito, a una respuesta o tal vez a darle voz a aquellos que hoy no la están pudiendo ejercer. Y entonces en esto creo que la vanguardia también está ahí, ¿no? En traer a la mesa, en traer a la discusión pública temas que tal vez son incómodos, temas que tal vez están invisibilizados, temas que tal vez no se hablan, que no son de moda, pero que realmente tienen un impacto en la ciudadanía y en la comunidad enorme. Y bueno, muy concreto, digo, después si a alguien le interesa puntualmente les puedo contar el plan. El 3 de diciembre van a estar todos invitados a la presentación del primer plan estratégico en la ciudad para las personas con discapacidad. Pero creo que cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupamos, específicamente desde lo público, además de hacernos cargo de la diversidad de situaciones y de poder acompañar mediante el liderazgo a quienes llevan y tienen a su cargo las secretarías, los ministerios, las políticas más centrales, es poder estar viendo de qué nos está hablando, qué es lo que está más allá, cuál es ese bien en donde todos nos podemos involucrar y de vuelta, todos es sector público, sector privado, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. Me encanta porque lo uniste con lo que me contestaste antes cuando me hablabas de lo inmediato y poder hablar de lo que no se ve o de lo que no se habla, ¿no? Porque lo que no se habla no necesariamente no se ve, sino que efectivamente se elige no hablar de eso, de no poner el foco en discapacidad. O sea que me encanta como desafío poder hablar de esas conversaciones que deliberadamente se dejan a un lado, ponerlas sobre la mesa y de esa responsabilidad de ser vanguardia, poder tener, como decía Ricky, esto de hay que ir a buscarlo, porque hay que ir por esa pulsión que nos mueve. Chiqui, si pensamos en la acción colectiva, ¿cómo juega esa acción colectiva en donde vos estás para ser vanguardia del bien público? Y te quiero preguntar si vos pensás que están listas las organizaciones para esa articulación y acción colectiva. Nada, conecto con dos cuestiones, ¿no? Primero, cómo desde lo personal tomás motor como para poder abordar también esa mirada más amplia. Y por eso lo que traigo muchas veces cuando la vanguardia no tenés alternativa de ser vanguardia. O sea, en mi caso personal, como todos ustedes saben, vengo de Rosario. Rosario está atravesado por una epidemia, que a mí me gusta pensarlo en términos de salud. Si hoy vos vivís en Rosario, vivís en uno de 10 barrios focalizados que tenemos, si sos varón, si tenés entre 15 y 35 años, tenés un 60% de probabilidad de morir. O sea, hoy la violencia está atravesada en una ciudad como Rosario, que también otra cosa que tenemos para traerle, no se piensen que es un problema de Rosario, porque la base que hay por debajo de eso no es más que la desigualdad, que es algo que compartimos todas las provincias, digamos, ¿no? Entonces, en el caso puntual de donde estamos insertos, en un momento en el cual, como te decía antes, entendemos y creemos que la articulación
es necesaria para poder abordar un desafío de esta magnitud y de esta complejidad, es que no te queda otra ir adelante. Y hoy estamos acompañando desde lo personal, desde lo empresarial y desde la fundación en proyectos estratégicos para tratar de trabajar sobre eso puntualmente. Entonces ahí sí tenés que estar, el otro día charlábamos en una reunión, es o innovamos o fracasamos, porque no tenés otra alternativa. La urgencia está puesta hoy ahí en el minuto a minuto, ¿no? Y entonces, y sí, lo que me parece interesante, lo que planteas ante la pregunta de si estamos o no preparados, hoy estoy convencido de que sí. Hoy Rosario y la provincia en específico estamos trabajando sobre dos grandes vectores y que venimos promoviendo y que tienen la articulación como eje. Un gran vector que es la articulación pública entre intergobiernos, que parece algo que se da naturalmente y no es tan así, a donde hoy hay por ejemplo, un programa que se llama intervenciones de barrios focalizados, que es detectar estos 10 barrios priorizados de la ciudad y poder trabajar en un hecho de innovación que es articular el Ministerio Público de la Acusación, que son los fiscales, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia, digamos, ¿no? En conjunto con la municipalidad. Entonces, eso es un proceso de articulación. No estoy en la parte pública, pero sí, digamos, trabajamos en conjunto, que es un proceso de articulación muy interesante que se está dando y está logrando resultados en un corto periodo de tiempo. Y la segunda dimensión, que es la que sí estamos liderando desde Fundación, es cómo ese proceso que lo que tenemos que tratar es de ganarle espacio, ¿no?, a la desigualdad, abrir oportunidades, ¿no? Nosotros siempre decimos que la desigualdad es un gran paredón, a donde todos nosotros estamos de un lado, y hoy el 70, casi 60% de los argentinos están del otro lado, y que nuestra tarea es cómo hacemos para, y bien gráfico, bien de arquitecto, abrir paredes, abrir ventanas, abrir puertas, para que la mayor cantidad de personas pueda, ¿no?, trabajar y tener toda esa potencia que decía Ricky, ¿no? Poder trabajar sobre eso de trabajar sobre la potencia de las personas. Entonces, desde esa lógica, ¿cómo podemos hacer para empezar a hacer mesas de diálogo y de trabajo en conjunto sobre territorios específicos? No las grandes generalidades, vamos a atacarlas, no, a ver, en este barrio concreto, en este barrio concreto, en esta población, ¿cuáles son las mejores estrategias? Y con una lógica muy sencilla, es los primeros que conformamos esto que se denomina los consorcios sociales son las propias instituciones, empresas, organizaciones, clubes, vecinas de ese barrio. Con una lógica ya no de filantropía, ¿no? Es, si este barrio mejora, mejoro yo, porque soy vecino de ese barrio, digamos, ¿no? La magia de esto es encontrarnos, reconocernos como parte de ese mismo entramado. Y la misión es regenerar el entramado de una ciudad. O sea, la desigualdad y la violencia tiene ese entramado, y lo hablaba, ¿no?, un tejido social que está desintegrado. Entonces, poder trabajar juntos en regenerar ese entramado, el volver a encontrarnos, creo que es, y en mi caso puntual como rosarino, es una necesidad, es una urgencia en la cual tenemos que trabajar. Me gusta esto de poder pensar que los actores en ese consorcio entienden la necesidad como algo a traccionar colectivamente, ¿no? Porque generalmente cuando uno habla de desigualdad, habla de equilibrio, ¿qué me vas a sacar lo que era mío? ¿No? O esta cuestión de por qué el generar la igualdad, ¿qué implica? ¿No? Entonces son conversaciones muy difíciles, sí. Y una cosa que vengo aprendiendo, que me lo dice un amigo mío, Leo Maldonado, un chileno, que para mí es una frase que es fantástica, porque en este espacio de articulación parece que vamos a estar todos juntos en una mesa, lo público, lo privado, todos de la mano, cantando. Y la clave y lo que aprendí bien táctica, bien estrategia es, digamos, tenemos que estar todos juntos y todo de acuerdo en todo, es la clave para que no se haga absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en qué proyecto específico, qué actores podemos trabajar porque nos hace sentido, porque tenemos recursos, porque tenemos foco para poder trabajar. Y a lo mejor en esta nos unimos con el gobierno, en la otra nos unimos con la iglesia, en otro con la secretaría. Digo, ahí es donde podemos encontrar la atracción de que las cosas sucedan y poder hacer cosas concretas. Sí, se evidencia también, ¿no?, de que es posible. Carlos, yo me quedé con algo que dijiste tal vez del rol no absoluto del Estado, y me había anotado una pregunta que la voy a vincular a eso, que tenía que ver con
y también porque creo que está bueno hablar del plan de alfabetización, que creo que es una experiencia de articulación público-privada. Quería preguntarte, primero que nos cuentes un poco sobre ese plan, porque mucha gente acá tal vez no sabe. Después, ¿cuál es el alcance de esa colaboración? Y esta pregunta es si consideras que todos los actores en esa mesa tienen la misma responsabilidad. Viene bien lo que... perdón. Anda, Ahora está. sí. Viene bien lo que acabas de comentar, porque justo cómo acabas de terminar me hizo acordar a la política de alfabetización. Así que quedó todo vinculado. No estaba preparado. No estaba preparado, pero bueno, podría ser. Porque efectivamente la política de alfabetización desde diciembre mismo reunió la unanimidad porque nos pusimos de acuerdo en algo muy concreto que no requiere que estemos de acuerdo en todo, sino que requiere que estemos de acuerdo en que los chicos aprendan a leer y escribir. Lo cual, gracias a Dios, como yo lo digo medio con una palabra complicada, es transideológico, porque para pensar de cualquier manera, ser religioso o no, para una cosa o la otra, más o menos, todos tenemos que aprender a leer y escribir y tener básicamente una cierta comprensión lectora y producción de textos. Por lo tanto, a mí me parece que efectivamente lo que acabas de decir es muy lúcido. Nosotros tenemos que encontrar en la Argentina el foco, cuáles son nuestros problemas fundamentales y que la realidad mande. Me parece que eso es en nuestro país, que es bastante literario, todo lo que nos pasa es bastante extraño en algún punto. Me parece que la realidad nos tiene que convocar. Entonces ahí nos convocó una realidad muy concreta, que es que los chicos tienen que aprender en la escuela, que uno diría, bueno, se supone que está para eso, pero en la Argentina hemos logrado hasta ahora que muchas veces lo obvio no sucede. Somos muy buenos para desarrollar cosas muy complejas, pero a veces nos van mal en lo que es muy sencillo. Es una cultura también extraña, ¿no? Podemos desarrollar iniciativas extraordinarias, en el mundo llamamos mucho la atención por varias cosas, pero a veces algo tan sencillo como que no haya inflación, que ahora gracias a Dios lo estamos logrando, y esperemos lo mismo con la alfabetización, podamos justamente transitar un camino de que lo sencillo lo podamos hacer bien. Así que, efectivamente, lo de la alfabetización fue eso, fue encontrar un acuerdo también, que era previo. Acuérdense que Argentinos por la Educación ya había hecho una serie de acuerdos con todos los candidatos. La sociedad civil lo venía, de alguna manera, poniendo este tema en valor, y al mismo tiempo nuestros recorridos por las escuelas, también los directores, aún los de secundario, que presentaban el problema de que muchos chicos que venían del nivel primario llegaban al secundario sin tener niveles de comprensión lectora y de escritura adecuados para esa edad. Y eso implicaba, como algún director me lo testimonió, y me parece que es interesante el ejemplo, que le habían tenido que empezar a enseñar a los docentes de lengua y literatura de secundario a enseñar a leer y escribir, porque el docente de lengua y literatura de secundario no es un alfabetizador, no sé si me explico lo que quiero decir, no está formado como alfabetizador, puede saberlo o no, pero no es un métier, es de inicial y primario la alfabetización. Así que tuvieron que en algunas escuelas empezar a enseñarle a los profesores de secundario a alfabetizar. Bueno, frente a esa realidad obvia, entonces planteamos ese tema en diciembre, tuvo unanimidad espontánea, luego en febrero, en un contexto muy difícil, se acuerdan que el país estaba sumido en una serie de debates, también tuvo con mucha generosidad por parte de todos una aprobación unánime el documento en el Consejo Federal con los 24 ministros provinciales más la Secretaría de Educación de la ciudad, y ahí pudimos seguir avanzando con la red de alfabetización, que es clave para crear un entorno, y esa red de alfabetización también está vinculada con la sociedad civil. En febrero hicimos, junto con el Consejo Federal, un encuentro para todos los ministros, donde por primera vez se invitó a fundaciones y actores de la sociedad civil a presentar lo que estaban haciendo en materia de alfabetización. Eso fue una novedad. Y lo mismo hemos seguido con una serie de reuniones. Por supuesto, es un camino que se inicia, no es que está terminado, porque hay una larga tradición, insisto, de tabicamiento. Así que efectivamente tenemos que seguir avanzando en esa línea, porque para implementar, vuelvo a lo que Clara dijo también recién, para implementar una política educativa hoy, nosotros tenemos que integrar la sociedad civil en el diseño, en la implementación, en la evaluación. No podemos pensar más que el Estado es el Estado del siglo XIX,
Me acuerdo ahí a un autor muy recomendable, Daniel Innerarity, es un filósofo político vasco-español, en un libro que tiene sobre la democracia compleja, teoría de la democracia compleja, que explica algo tan sencillo como esto. Antes vos en el Estado tenías la burguesía, que estaba alfabetizada, tenía cierta cultura. Desde una visión humanista siempre hay que hacer participar la sociedad civil, pero se podía entender que en un contexto de tanta desigualdad y de necesidad de procesos de inserción mayor en la cultura, hubiera un Estado fuerte que de alguna manera convocaba a la sociedad a, por ejemplo, en este caso, escolarizarse o educarse. Pero en la actualidad, lo dijiste vos también, toda la sociedad, aun cuando hay dificultades que encarar, tiene niveles culturales superiores a los del siglo XIX o principios del XX, y por lo tanto nosotros no podemos hacer de cuenta que solo en el Estado están todas las capacidades para llevar adelante las políticas públicas en sociedades altamente complejas. Entonces, en ese sentido, la política de alfabetización quiere ser un espacio para generar un ecosistema y no pensarse solo cerrada en la escuela. Necesitamos generar un ecosistema con campañas públicas, con lo que se conoce como economía del comportamiento, con una serie de incentivos que complementen también lo que sucede en las escuelas y al mismo tiempo con el uso de la inteligencia artificial, la ciencia de datos que nos va a permitir hacer políticas. Antes se dijo, en el panel anterior, se habló de esta necesidad de que la escuela no sea homogénea, de que los chicos tengan distintas trayectorias, tiempos, espacios. Bueno, todo eso lo podemos hacer ayudados por la inteligencia artificial o también al menos por la tecnología y la ciencia de datos. Hablar en su casa, ya estamos alfabetizándonos, hasta los 20 y pico de años, más allá de que remedialmente eso puede continuar, de tal manera de entender que hay distintas fases, porque también para el mundo académico y del trabajo hay un tipo de alfabetización que tiene que desplegarse. Así que sí, efectivamente, pero un poco integrando lo comentado hasta aquí también, me parece que la política de alfabetización nos ayuda a caminar articuladamente. Y en relación con las provincias nos permiten también aplicar otro principio clave a la filosofía humanista clásica, que es el principio de subsidiariedad. Nuestro federalismo implica claramente que nosotros tenemos que acompañar de distinta manera a las distintas provincias y a las distintas sociedades. Entonces la nación lo que hace es, en vez de imponer una lógica homogénea, es acompañar a las distintas provincias, escuelas, etcétera, de tal manera de, reconociendo sus capacidades, aportar lo que tienen que desarrollar y al mismo tiempo permitir un crecimiento en ese sentido. Así que nos parece que es una política interesante para poder probar un poco todas estas ideas. Para poder convocar en otros temas también a poder hacerlo también como traías vos en todo lo que es desarrollo urbano. Y ahora ya dijimos que la mirada integral es un sombrero que no se puede sacar, pero ahora sí te invito al sombrero de economista, porque me parece re interesante poder sumar a todo esto tu experiencia con la economía que sirve a la persona humana. Algo trajiste al principio, ¿no? Y hablaste, y creo que, no sé si fue acá o cuando hablamos del dinero incluso como un bien público. Lo trajiste hace un ratito. Quiero preguntarte cómo sería una economía que sirva a la persona humana. Sé que tuviste una experiencia con Francisco, con el Papa Francisco, trabajando esto para que efectivamente sea una economía orientada al bien común. Me gustaría, en esto de ser vanguardia, creo que es un tema de vanguardia el pensarlo de otra manera, traerlo un ratito antes de cerrar. Gracias, Anita. Ojalá lo supiera, ¿no? Pero quizás para contextuar la respuesta y para hacer eco también a lo que dijeron acá mis colegas, ¿desde dónde hablo, no? Porque me encantó lo que contaste de la discapacidad desde tu experiencia, ¿no? Me conmovió. A mí me pasó algo parecido desde lo que es lo económico, ¿no? Yo, como cura recién ordenado, me mandaron, mis primeros 2 destinos fueron a zonas súper pobres. Uno en las islas del Delta, que cada uno se imagina islas del Delta ahí con la lancha, los domingos. Sección, San Fernando. Segunda y tercera sección, Campana, un frío San de Fernando. morir, dormía con diarios, pues aprendí. Bueno, un aislamiento, y después a la villa del Bajo Bulón,
donde yo no podía creer que estaba 5 minutos caminando de la Horqueta de San Isidro, donde yo vivo hoy, pero la gente no tenía futuro, básicamente. Y justo estaba en la época donde se introdujo el Paco en la villa, que destruía a los chicos, algo no muy parecido a lo que contabas de la realidad de Rosario, con lo cual yo me rebelé contra eso. Yo había sido abogado de empresas, trabajé en el Banco Central, pero cuando me mandaron ahí dije, no, es que esto no puede pasar en Argentina, no puede ser. Entonces, bueno, ahí le propuse a mi obispo, como me habían mandado a estudiar teología moral, le dije, bueno, no, tenemos que estudiar teología moral, pero con especialización en economía. Y me miró como diciendo, ¿qué? Bueno, entonces le digo, bueno, sí, en Estados Unidos no, me dice. Bueno, a China no voy a ir, voy a estar 10 años aprendiendo mandarín, solamente Inglaterra, le digo, no, Inglaterra no hay plata. Era la época después del 2001, así que imagínense. Bueno, terminé yendo a Inglaterra por los milagros de Dios, gracias al British Council. Y después terminé trabajando, después de mi doctorado y demás, para la Agencia de Desarrollo Católica. Entonces tuve mucha experiencia, conocí, pero por milagro, las zonas más pobres del planeta, en África, un poquito en Asia y en Latinoamérica. Pero por esa... Y entonces ahí también me volví a rebelar. Dije, no, esto no puede ser. No eso que solo pasaba en San Isidro, en Buenos Aires, sino que esto pasa en el mundo. No, así no. Entonces, un poco yo tengo ese motor, que me encanta que otros tengan otros motores, también pero para conectarlo con lo que, para responderte en este contexto, Anita, también conectar con lo que dijo Carlos, y un poco Chiqui, yo no puedo responder nada de economía o de fe si no es mirando la realidad. Pero la realidad, yo no puedo mirar toda la realidad. Entonces yo necesito, parte del bien público es aprender que yo necesito de los otros para que completen mi visión de la realidad. Yo no puedo mirar toda la realidad. Yo no tengo idea de los discapacitados hasta que tenés uno en la familia, ¿no? Bueno, pero yo pude ver eso. Entonces eso es mi visión de traer. Y la realidad, lo primero que uno ve de la realidad es que es durísima. Entonces, para conectarlo también con Ricky, lo que dijo anterior, la realidad es dura y yo lo conecto con la fe. ¿Cómo hago para mirar la realidad durísima, sobre todo de inequidad y destrucción ambiental, migrantes que tienen que ir porque no pueden hacer nada? ¿Cómo hago para mirar esa realidad con esperanza? Esa es para mí una clave de ser vanguardista y de bien público. Poder mirar lo que más nos duele, pero aprovecharlo como motor para el cambio. En el fondo, bueno, los cristianos nosotros miramos una cruz y los que no son cristianos dicen, ustedes están locos, miran una cruz, porque la cruz es signo de muerte, de tortura. Pero no, miramos la cruz porque sabemos que hay alguien, nosotros creemos que alguien venció la cruz y resucitó. Entonces, un poquito esa dinámica, aunque no se crea nada, de utilizar el motor de la dureza para poder actuar, que me mueva desde acá, desde las entrañas, y con otros ir completando esa acción del bien común. Entonces, ahí, en eso sí me da esperanza. Hablar, como hizo Ricky, de que nos juntamos todos, somos todos iguales, eso me da cero esperanza. Porque además no somos todos iguales, somos muy desiguales y somos también tenemos responsabilidades muy diversas. Algunos somos más responsables que otros. ¿Se acuerdan? En la pandemia, a mí me tocó también presidir la comisión COVID para toda la iglesia. Y no me gustaba nada, estamos todos en el mismo barco. Bueno, sí, algunos están en la zona VIP y otros están ¿cómo se llama? En la sala de máquinas, porque aquí otros están colgándose del barco. O sea, entonces, si no aprendemos a mirar la realidad y complementarnos, no me da esperanza. Entonces, dentro del mundo económico, a mí me da esperanza gente, economistas o jóvenes y también muy sabios economistas que hacen eso, aunque no sean cristianos. Entonces, se animan a mirar la realidad diciendo, bueno, necesitamos otros parámetros de crecimiento. Kate Raworth, por ejemplo. Yo necesito otras gráficas, no puedo crecer materialmente indefinidamente, porque nada en el mundo crece indefinidamente materialmente. Entonces, bueno, ¿cómo hago para cambiar eso? Con distintas gráficas que muestren, bueno, tiene que haber una base social y un límite planetario, si quiero crecer. Y ahí vamos. O como Mariana Mazzucato, que muestra empíricamente que los mejores proyectos de las últimas décadas fueron una combinación entre lo público y lo privado, ¿no? Que lo público puede aumentar lo privado, puede regenerar lo privado,
si es que está bien administrado, ¿no? O viceversa. O como también Amartya Sen, que dice, no, para promover un crecimiento económico yo tengo que basarme en las capacidades de las personas. Si no hay capacidad de las personas, ¿de qué crecimiento económico estoy hablando? Entonces, eso me da esperanza. Y con la economía de Francisco hicimos eso, convocamos a miles de jóvenes de todo el mundo, que estuvieron 2 años reuniéndose ellos virtualmente, hasta que al final se reunieron en Asís. Y termino con esto, para que no sea muy largo, porque tiene que ver con lo que dijeron los tres y con lo que dijo Ricky antes. Cada villaggio o grupo de la economía de Francesco, que no en ningún momento pretendían cambiar el mundo, pero empezar a pensar la economía distinto, cada villaggio tenía un nombre de una paradoja. De una paradoja. Entonces, empresas y paz. Empresa y paz, y bueno, sí, porque si genera empleo, ¿verdad? Economía, finanzas y vida. Finanzas y vida, imagínate hablar de finanzas. Sí, y todo es así, agricultura y justicia. Todo, entonces, claro, porque acá no vamos a hablar de teoría. Y esas paradojas a mí me inspiraron mucho. Yo creo que entonces, otro modo de repensar la economía, para, como decía Benedicto XVI, también de corregir las disfunciones estructurales de la economía mundial, para mí es mirar la realidad. Y la realidad es paradojal. Si la pensamos desde las paradojas, si administramos bien lo público para incentivar lo privado, a mí me da esperanza. Si yo tengo que mirar solo lo que miro yo, lo que veo yo, me quiero morir, ¿no? Y lo que veo yo es que no pensamos, como bien se dijo antes, en algo que es la base de la vida, la base de la riqueza, que es nuestra madre tierra. Como está, si no pensamos a futuro, tiene que haber gente que se anime a pensar a futuro, valientes que se animen, porque si no, eso va a haber más desigualdad, más deterioro ambiental, como dice Nicholas Stern, va a ser más caro corregirlo, entonces van a poder corregirlo solamente los que tienen plata, etc. Pero mirar la realidad paradojal junto a otros, aunque sea distinto, a mí me da esperanza, aunque sea dura. Bueno, sí. Primero les quiero agradecer la sinceridad y solo para cerrar, porque no puedo agregar, sino que es tomar algo de cada uno. Me quedé con esto de darnos cuenta, y voy a venir desde el principio, ¿no? Cuando arrancaron con Mariana y Ricky, ¿no? Darnos cuenta de que somos la vanguardia, líderes que están al frente de ella, que son parte de un movimiento, como decía Javi, que buscan cambiar la desigualdad, buscan cambiar esta realidad donde efectivamente se contrapone muchas veces con la vida, que requiere de mucha humildad para cada espacio que uno habita, tener esa humildad de escucha para también entender qué es lo que no estaba mirando, que hay que tener mucha esperanza, mucha fe infinita, como dijo Ricky, en nosotros mismos, ¿no? Para poder ir teniendo esa capacidad de aprender en ser vanguardia. Y yo me quedo con una palabra que podemos agregarla, creo que, y todos la trajeron, que fue que se conmovieron en algún momento cuando escucharon al otro. Creo que tiene que ser una vanguardia que se conmueve. Conmover, uno puede pensar que únicamente tiene que ver con algo emocional, es invitar a la otra persona a moverse con nosotros. Entonces, ojalá que seamos una vanguardia que logre conmover, porque en ese conmover vamos a poder mover esas realidades desiguales. Yo hace un tiempo, y lo voy a contar solo estos días, porque decidí subtitularme. Porque bueno, me empezó a pasar que en algunos lugares necesitaba, y creo que, y con esto quiero cerrar porque es lo que me repito todos los días, que es que lo injusto no me sea indiferente. Para que no me sea indiferente, todos los días me propongo conmover a otras personas, otras organizaciones, para ser vanguardia, para poder cambiar esta realidad y realmente construir el bien público. Muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias.